Pues bien, ante todo, muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en la clase del día de hoy, cuya ponencia estará a cargo del doctor Cristian Guzmán Napurí, quien es abogado y magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado en la misma universidad. Asimismo, ha sido asesor legal de la alta dirección del Ministro de Justicia, consultor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de otras entidades públicas y privadas. También ha sido asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas y director de Fiscalización, Sanción y Ampliación de Incentivos de la OEF. Asimismo, se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido presidente del Tribunal de su Salud y actualmente se desempeña como vocal del referido tribunal. Pues bien, sin nada más que agregar, doctor, la clase es toda suya. Muchas gracias. De todo, muy buenas noches. Estoy conectando las diapositivas. Me toca hablar el día de hoy. Me han pedido conversar con ustedes acerca de los procedimientos administrativos especiales. Y el primer procedimiento del cual voy a hablar es el procedimiento administrativo trilateral. ¿Ya? Es uno de los procedimientos especiales regulados por la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Ya? E implica el ejercicio de actividad cuasi jurisdiccional, ¿no es cierto? A ver, ¿quién nos dice qué cosa es la actividad cuasi jurisdiccional? ¿Quién se acuerda de sus clases anteriores? No entiendo que eso lo han visto también en sus clases anteriores. ¿Mm? No se pelee por contestar, ¿eh? A ver. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Correcto, doctor, se le escucha bien. Ya. A ver, el resto de alumnos me han escuchado, ¿verdad? Uy, creo que estamos un poco callados hoy. A ver, la actividad cuasi jurisdiccional de la administración es una actividad que se caracteriza ya por la solución de conflictos, la administración solucionando conflictos. De una manera similar, no igual, pero similar a como lo hace el Poder Judicial. ¿Ya? A eso se refiere la actividad cuasi jurisdiccional. ¿Ya? Que tiene una justificación, ¿no? Que la administración funcione como filtro. ¿No? ¿Qué significa esto de la administración como filtro? ¿Mm?
¿Quién nos dice? ¿Mm? ¿Por qué la administración le daba facultades? ¿Mm? ¿Por qué la administración le daba facultades? ¿Mm? Para resolver conflictos. ¿Mm? ¿Mm? A ver, no se peleen por contestar, ¿ah? ¿En qué pasa? Porque no queremos que todo llegue al Poder Judicial, ¿no? Ojo con eso. Queremos que el Poder Judicial, o sea, queremos que la administración sirva como un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? ¿No es cierto? Estamos claros en esto, ¿no? Pues claro, ¿por qué es cuasi jurisdiccional? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Parece una canción, ¿no? ¿Por qué digamos, por qué es cuasi? ¿Cuál es la diferencia entre la función jurisdiccional, ¿no? Y la actividad cuasi jurisdiccional? O sea, la función jurisdiccional de los... ¿Mm? Un elemento es la cosa juzgada, ¿no? Versus la cosa decidida. Otro elemento es el control difuso, del cual vamos a hablar en un rato. ¿No es cierto? De ahí está la diferencia, ¿no? Hay varias diferencias, en todo caso. ¿No? Hay que distinguir el procedimiento trilateral con otras figuras con las que se puede confundir. Por ejemplo, los procedimientos sancionadores donde participa un denunciante. ¿No?
Porque la regla general es que el denunciante no es parte del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué pasa si al denunciante vemos atribuciones de parte? Conforme ese denunciante adquiere las atribuciones de parte, se va convirtiendo en, efectivamente, o ese procedimiento sancionador se va convirtiendo paulatinamente en un trilateral sancionador. Se trilateraliza, ¿no? Un sancionador puede convertirse en un trilateral como resultado de la conversión, perdón, de del denunciante en parte. ¿Ya? También otra decisión interesante es con los procedimientos concurrenciales. A ver, ¿quién nos dice cuáles son los concurrenciales? ¿Mm? ¿No? ¿Quién se acuerda que son los procedimientos concurrenciales? No se peleen por contestar, ¿ah? ¿Mm? Uy, nos estamos peleando por contestar, ¿ah? ¿Mm? Disculpen, pero tengo una tos terrible, una alergia que no se me va. ¿Ya? Bueno, un procedimiento concurrencial es aquel donde hay diversos administrados que concurren, de ahí viene el término, pero, administrados que participan, ¿no? Con intereses contrapuestos, pero no están en conflicto técnicamente. ¿Ya? ¿Correcto? Claro, un concurrencial se puede eventualmente convertir en un trilateral producto de una apelación. Cuando uno piensa en concurrencial, lo primero que se le ocurre son los procedimientos de selección, ¿no? Los procedimientos concurrenciales son un tipo de procedimiento de selección. ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque participan los diversos postores, obviamente con sus intereses contrapuestos, ¿ya? Pero no están en conflicto. El conflicto se genera cuando se otorga la buena pro y alguno de ellos se opone, con lo cual pues apelará. ¿No es cierto? Está claro, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos respecto al control difuso?
¿no? A ver, ¿quién nos hace recordar qué es el control difuso? ¿Ya? A ver, ¿quién se acuerda? Uy, ¿están ahí? Creo que se han ido, ¿ah? Hola, hola. ¿Se me escucha? Creo que de repente no se me está escuchando. Doctor, sí, se le escucha. Ya, ¿quién se acuerda quién es y- quién se acuerda de es el control difuso? A ver. ¿Mm? Control difuso es aquel que es realizado para el procedimiento o proceso concreto, ¿no? A diferencia del control concentrado, que es general, ¿no? Ahora, el detalle es que la Constitución le otorga control difuso solamente a los eh, jueces, ¿no? Entendido así como jueces a todos aquellos que desempeñan función jurisdiccional, ¿no? Hay, por ejemplo, incluso a los árbitros, ¿no? Pero no tiene por qué estar la administración pública. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una controvertida sentencia, la Salazar-Yarlinque, ¿ya? Eh, le tocó control difuso a los eh, tribunales administrativos, ¿ya? Pero eh, estos tribunales no tenían por qué tener control difuso. Durante varios años ejercían esta facultad hasta que el Tribunal Constitucional, en otra sentencia, la del consorcio Requena, dejó sin efecto este precedente. ¿Ya? Pero claro, el tribunal cierra la puerta, pero deja abierta la ventana. ¿Ya? Deja abierta la ventana. ¿Ya? No deja una ventana abierta porque no permite ver cómo solucionamos el problema de los tribunales administrativos. No sé cómo lo vamos a solucionar. ¿Ya? Entonces, claro, lo que yo hubiese hecho es otorgarle a los tribunales administrativos la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional. Una suerte de cuestión de inconstitucionalidad a la europea, ¿no? Que hay en Italia, en España, en Alemania, ¿no? Que es cuando un juez, acuérdense de que ahí en Europa no se utiliza el control difuso, está proscrito. Cuando un juez se encuentra con una ley que él supone que es inconstitucional, pues le pregunta al Tribunal Constitucional. Lo que está haciendo en el fondo es activando el control concentrado.
¿Mm? ¿No? Entonces, habría sido interesante hacer eso, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principios del trilateral? No, no están así tal cual señalados en la ley, pero son principios que la doctrina ha ido deduciendo. ¿No? A ver, ¿quién se acuerda de qué cosa es la preclusión? ¿Quién se acuerda qué es el principio de preclusión? No se peleen por contestar, ¿ah? ¿Qué es el principio de preclusión? ¿Mm? El principio de preclusión digamos, es aplicable, opera, sobre todo en los procesos judiciales, ¿no? ¿No? Lo han encontrado perdón, en el Código Procesal Civil, ¿no? Y se enfoca claramente en las etapas del proceso, ¿no? Lo que explica en buena cuenta es que una vez que se han cumplido plazos procesales, una vez que hemos pasado de una etapa a otra, ya no es posible volver a la actuación anterior o a la etapa anterior, ¿no? En principio, en el procedimiento administrativo no existe preclusión. Ya en general, lo que hay en el procedimiento administrativo es el principio de unidad de vista. Por el cual no existen plazos, no existen etapas, no existen momentos procesales rígidos. ¿Eh? Está claro, ¿verdad? Pero sin embargo, en el lateral habría una precaución limitada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Una preclusión limitada. Claro, hay una reclamación, una contestación de la reclamación, ¿ya? Pero esto no es rígido, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Luego vamos a ver qué es lo que pasa con la rebeldía, o qué no pasa con la rebeldía.
¿Ya? Y en segundo lugar, la ley admitir la, permite admitir la contestación de la reclamación fuera de plazo. Con lo cual, el plazo de la contestación de la reclamación no parece ser tan relevante, ¿no? Y nos genera ruido, ¿no? Nos hace dudar. Bien, luego tenemos el principio de verdad material. ¿Qué es el principio de verdad material? A ver quién nos dice. ¿Mm? Manuel nos dice, ajá, ya tenemos a alguien participando, qué bueno. Verificación plena de los hechos que sirven para tomar una decisión. Claro, la administración pública tiene que determinar la verdad de los hechos, ¿no? A través de los medios probatorios. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa verdad material limitada, entonces? Que en el caso del trilateral, no es, en el fondo no es que haya menos verdad material, sino que esta está acompañada, ¿ya? Está acompañada de la actividad probatoria de las partes, ¿no? Entonces, la administración realiza su actividad probatoria sin perjuicio de la importancia de la actividad probatoria de las partes. A eso se refiere con la verdad material limitada. Un tercer concepto es el informalismo limitado. ¿Mm? ¿A qué se refiere? ¿Qué entendemos por informalismo limitado? Ahí está haciendo una interrogación. ¿Mm? ¿No? Porque en buena cuenta el informalismo es preferir, en caso de duda, darle la razón al administrado. Preferir el fondo sobre la forma. Entonces, yo aplico el informalismo de fondo o el informalismo a rajatabla respecto de un administrado puede estarlo favoreciendo respecto del otro. Y acá la imparcialidad está relacionada con ambos administrados, ¿no? ¿No? Entonces,
Este informalismo limitado, ¿no? Que se aplica de manera muy particular, ¿ya? Está, como les digo, relacionado a esta fuerte imparcialidad, ¿no es cierto? Imparcialidad llevada a niveles más elevados, ¿no? ¿Ya? Bien, ya de esto, muy rápido, voy a hablar, vamos a ver las clases de procedimiento trilateral. ¿Mm? A ver, un primer tipo de procedimiento trilateral es el trilateral puro. Trilateral químicamente puro. Aquel que empieza como trilateral y termina como trilateral. Y no tiene otros elementos que lo diferencien, perdón, que lo asemejen a otro tipo de procedimiento. Lo reconocemos como trilateral. ¿Mm? ¿Mm? A ver, ¿quién tiene ejemplos de estos trilaterales? ¿Mm? A ver. A ver, no se peleen por contestar, ¿ah? Por ejemplo, ejemplos trilaterales puros los vemos en los organismos reguladores. Manuel lo dice, una persona natural contra una universidad ante la autoridad de datos personales. Muy buen ejemplo, ¿no? Manuel lanzó pues un muy buen ejemplo. Una persona natural contra una universidad, ¿no? Muy buen ejemplo. Entonces un trilateral puro. Empezó como trilateral, terminó como trilateral. ¿Ya? Es un muy buen ejemplo. ¿No? Ahora que cuidado, que eventualmente si hay una sanción contra la universidad, podríamos estar frente a un trilateral sancionadora,
Ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Bien, de ahí tenemos el trilateral mixto. ¿Ya? Que empieza como bilateral, como concurrencial, incluso como disciplinario, pero producto de la apelación o de alguna otra articulación, ¿no? Se convierte en un trilateral, ¿no? Ahora, en primera instancia o antes de esta articulación, se convierte en es un bilateral, pero luego se convierte en un trilateral. ¿Mm? A ver, ejemplos. A ver, ejemplos de trilaterales que empiezan como otro tipo de procedimiento y se convierten luego en trilaterales. Manuel lo dice, la revisión por una nueva instancia. Ya, pero ¿en qué casos? Casos sectoriales, ¿no? Casos específicos. ¿Mm? Uy, ¿de ahí se le ocurre un ejemplo? A ver, ¿qué pasa en el caso de servicios públicos? A ver. Ya, Manuel nos dice, ¿se da alguna controversia? Ya, ¿qué pasa si es que me llega mi recibo del teléfono y no estoy de acuerdo? ¿Mm? Primero reclamo a la empresa, ¿no? Está muy bien lo que dice Manuel. Primero reclamo a la empresa.
¿ya? Ese es un bilateral, ¿no? El reclamo que hago a la empresa es un bilateral, ¿ya? La empresa me dice que sí, se acabó la controversia. Si la empresa me dice que no, ¿qué hago? ¿Y en este caso cuál sería, Manuel? Si lo puedes verbalizar, mejor, ¿ah? No, Sinermin no. O Sinermin, en caso de telefonía, no, eso es Citel. ¿Ah? Sinermin no es. No, habíamos puesto el ejemplo de Telefónica, pues. Servicio de teléfono, dijimos, ¿no? Entonces ahí es Ociptel. En Ociptel, el procedimiento se convierte en un trilateral. ¿Ya? ¿Y por qué es un trilateral? Porque tenemos a Ociptel resolviendo el conflicto, por un lado el usuario del servicio y por otro lado el operador del servicio. También el caso de luz, también, ¿no? El caso del servicio eléctrico, también es lo mismo, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo, en el caso de procedimiento de selección, ¿no? Ahí, como habíamos hablado hace un rato, esos son procedimientos concurrenciales. Se presenta la apelación, ¿ya? No es al Tribunal de Contrataciones, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, en materia de marcas, a ver quién maneja marcas. ¿Mm? Miren, ¿ah? Mientras que el procedimiento es el solicitante de la marca más el de copy, el procedimiento es bilateral. ¿Cómo es que ese procedimiento podría convertirse en un trilateral? ¿Cómo podría trilateralizarse ese procedimiento? ¿Mm?
¿Mm? A ver, por favor. ¿Mm? ¿Ya? Cuando se presenta una oposición, el procedimiento se trilateraliza, ¿no es cierto? ¿Ya? Allá son tres partes que presenta la, la solicitud, que presenta la oposición y el IDECOPI que resuelve el conflicto. Y finalmente, tenemos el trilateral sancionador. Es aquel que tiene elementos tanto del procedimiento trilateral, procedimiento sancionador. ¿Ya? A ver, ejemplos. No se peleen por contestar. ¿Ah? Ejemplo de trilateral sancionador, a ver. A ver, ejemplos, por favor, por favor. No se peleen por contestar, por favor.
Estamos un poquito callados. A ver, el tribunal sancionado es aquel que tiene elementos, como decía, de uno y otro, de tal suerte que hay tres partes, o más bien tres posiciones procesales, y se genera una sanción. Ya, a ver, Cristian nos dice, ante el tribunal sancionador solicita una entidad pública que sancione al contratista, pero la entidad es parte, muy buen punto ahí, Cristian. A ver, la entidad en este tribunal sancionador es parte del tribunal de contrataciones, se refiere usted, ¿no? Tribunal de contrataciones, ¿no? Ya, díganos, en ese caso, la entidad que pone en conocimiento del tribunal por mandato de la ley, porque por mandato del reglamento, más propiamente, el reglamento se ordena poner en conocimiento. Es, dígame usted, es la entidad es parte del procedimiento. Esto es muy importante, ¿ah? Claro, claro, informe legal, por eso lo convierte en parte, claro, emite informe legal, pero eso lo convierte en parte, esto es muy interesante, ¿ah? Claro, claro, ojo, pero por eso habíamos dicho temprano que no hay que confundir el trilateral, ¿ya?, con el sancionador producto de una denuncia. Pues eso habíamos dicho al inicio, ¿no? ¿No? No hay que confundir, porque el denunciante en principio no es parte del procedimiento sancionador, ¿ya? Salvo que le demos atribuciones de parte. En el caso que usted señala, la entidad no posee atribuciones de parte. No puede irse un contencioso administrativo, por ejemplo. Debería de repente. Yo me acuerdo, cuando he trabajado en asesoría jurídica de entidades, a veces me iba a dar informe oral, ¿ah? Era muy gracioso. Ese informe oral no me convertía en parte, ¿no? Claro. A ver, ¿qué más ejemplos tenemos? Ojo, trilaterales, donde haya sanción. O si quieren, sancionadores, donde haya tres partes. ¿Mm? A ver, ¿qué más ejemplos tenemos? Pero son varios denunciados por... No, no, pero estamos quedando que ahí no estamos frente a un trilateral sancionador. Ese es un sancionador puro. Porque la entidad no es parte. No puede ser un contencioso, por ejemplo. Podemos entrar a discutir el tema. A ver, pongamos ejemplos que no tengan que ver con contratación administrativa, a ver. A ver, pone el caso usted de servir. Pero ahí no se va a sancionar o sea, no sancionamos como resultado de la resolución. El servidor ya ha sido sancionado en primera instancia. Y en primera instancia es un bilateral, ¿no? Un disciplinario, para ser más precisos.
un caso muy particular, ¿no? El del procedimiento ante el tribunal de servir, porque empieza como un disciplinario, por ejemplo, y luego se convierte en un trilateral. Un ejemplo típico es en caso de protección al consumidor, ¿no? ¿No? En la protección al consumidor tenemos tres partes, pero además, eventualmente el proveedor podría ser sancionado, ¿no? O, por ejemplo, los procedimientos que tramitamos en su salud. Ustedes saben de que soy vocal del Tribunal de su Salud. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, presenta una queja un paciente. Esto es un trilateral, pero el resultado puede ser, aparte de la medida correctiva a favor del paciente, la sanción para la clínica, para el hospital. Entonces acá tenemos un trilateral, pero tenemos también un sancionado. Está clara esta distinción, ¿no? Es súper importante que podamos hacer la distinción. ¿Ya? Bien, ¿cómo se tramita el procedimiento trilateral? Hay un reclamante que presenta una reclamación y un reclamado. No, el reclamante presenta la reclamación, el reclamado la contesta. ¿De qué pasa? Estableció en la norma. ¿Ya? La contestación de la reclamación tiene que pronunciarse de todos los aspectos de la reclamación. Y si no lo contesta dentro del plazo, se produce la rebeldía. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de la rebeldía? ¿Mm? A ver, el Código Procesal Civil dice que la rebeldía genera presunción legal relativa de verdad sobre los hechos establecidos en la demanda. ¿Mm? ¿Esto ocurre también en el trilateral? ¿Podemos aplicar esto también para el trilateral?
¿Mm? Uy, no se peleen por contestar, ¿eh? ¿Mm? A ver, vamos con la rebeldía, ¿no? Yo creo que ahí, ¿ya? Hay que aplicar nuevamente el principio de verdad material, ¿no? Porque si vemos, tenemos cuál es la verdad de los hechos, pues no cabe presunción que valga, ¿no? O no debemos emplear presunciones. ¿Ya? Ojo con esto. Entonces no creo que deba aplicarse. ¿Ya? La presunción legal relativa de verdad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Las medidas cautelares, ¿no? En el trilateral son procedentes las medidas cautelares, pero que están enfocadas ya no en la administración contra el administrado o el administrado contra la administración, sino el administrado contra el otro administrado, o sea, el administrado buscando tutelar su derecho respecto a las posibles afectaciones que genere el otro administrado. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ya? Y finalmente, el procedimiento trilateral puede concluir a través de acuerdos, conciliaciones, transacciones. ¿Cuál es la ventaja? ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja que el procedimiento termine por conciliación o transacción? ¿Mm? ¿Qué ocurre? En el trilateral, cualquier procedimiento, el resultado puede impugnarse o puede llevarse al Poder Judicial. No, es una forma de impugnación, pero judicial. Puede impugnarse administrativamente o impugnarse judicialmente.
¿Ya? Si yo llego a un acuerdo, ya no hay impugnación posible, porque ya se generó el efecto de la cosa juzgada. Podemos ir al Poder Judicial, sí, pero ejecutar el acuerdo. Está claro, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está el sancionador. Eso lo vamos a ver el día jueves. ¿Ya? Yo quería ver un caso con ustedes. El tiempo nos ha ganado. Ya, pero igual voy a colocarles el caso. Ya, denme un segundo. Si me dan un segundo, les pongo el caso. A ver, un segundo. No se vayan, no se vayan. El caso se me ha extraído. No, no se extraído, sino que me está demorando. A ver, ahí está en el chat. ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? A ver. Uy, ¿me pueden checar, por favor, se puede abrir? Creo que no estamos presentes, ¿ah? Está acá en el chat. ¿Se puede abrir, por favor? Yo que lo puedo abrir, ¿ah? A ver, ¿no se puede abrir? Vamos a ver. Yo lo puedo abrir. Es una resolución de copy. ¿Sí? ¿La pudieron abrir?
¿Sí? ¿Se pudo abrir? Bueno, ahí se los dejo. ¿Ya? Para el jueves, por favor, porque necesito que compartamos, que avancemos. El día jueves, por favor, hay que analizar esa resolución, ¿no? Y díganme qué tipo de procedimiento es, ¿ya? Hay dos preguntas para contestar. ¿Ya? ¿Qué tipo de procedimiento es? Y dos, ¿qué principios han empleado? ¿Ya? Hoy día no hemos hablado mucho. ¿Está bien? Ay, no, perdón, he grabado mal. Un segundo. Yo he puesto mal las preguntas. Ya. ¿Está bien? Bien, entonces nos quedamos ahí y continuamos el día jueves, ¿ya? Muy bien, hasta luego. Pues bien, con eso vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Cristian Guzmán Napuri por la cátedra que nos ha dado. Y bueno, con los demás participantes, hasta hasta la próxima clase. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.